Segundo bloque de Ciudadanos se Revela, está con nosotros la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosana Pía Bencharuti. Bienvenida, Ciudadanos se Revela. Muchas gracias. Buenas noches, Buenas noches. ministra, ¿cómo le va? La legislatura provincial hace menos de un mes aprobó la creación de la quinta circunscripción judicial. Dos preguntas en una. ¿Por qué la quinta? Si era necesario, ¿por qué se la hizo? Y si ya está funcionando, o algunos juzgados ya hay funcionando en esa circunscripción. Bien. Desde el año 82 aproximadamente, la Justicia de Misiones dividió a la provincia en 4 circunscripciones, cuyas cabeceras son Posadas, El Dorado, Puerto Rico y Oberá. Posadas es la primera, la segunda tiene como cabecera Oberá, la tercera El Dorado y la cuarta, que fue la última, Puerto Rico. Hace bastantes años. ¿Casi 40? Bastantes años. Después de ese tiempo, no tengo que decirles, sino que todos somos conscientes del crecimiento exponencial que tuvo la provincia, y ese crecimiento en población también implica un crecimiento en litigiosidad. Todo crecimiento trae empoderado al ciudadano, ¿no? La creación de la quinta es como una reivindicación de la zona del Alto Uruguay. La zona del Alto Uruguay que implica San Vicente, San Pedro, esas dos localidades que son muy pujantes. San Vicente es una de las localidades que más ha crecido en la provincia de Misiones en los últimos tiempos. Y como yo suelo ser reiterativa, en esta provincia pequeñita nosotros tenemos realidades culturales muy, muy diversas, y tenemos dos sistemas, diríamos, socioculturales bien marcados. Los que viven en la costa del Uruguay y los que viven en la costa del Paraná. Lo dejamos a los de Iguazú porque ahí nos juntamos todos, ¿no? Pero los que viven en la costa del Uruguay tienen una realidad sociocultural importante, distinta, tienen la mayor cantidad de población de pueblos originarios, tiene una manera de pensar muy parecida a la del Brasil, tiene diríamos, no un léxico, sino una forma de expresarse. Cuando dicen amarillento o pique o tantas cosas como esta, nos reconocemos los que venimos del Alto Uruguay. Entonces esto es una manera de reivindicar no solamente a la zona, sino también es una manera de redireccionar el trabajo del Consejo y de la selección de nuestros magistrados, porque nosotros estamos convencidos que nuestros magistrados tienen que entender social, cultural, económica y jurídicamente al lugar donde van a desempeñar su función. ¿Significa que va a haber más juzgados y más servicio de justicia en esta zona? Sí. Vos me habías hecho una pregunta que no te contesté. Sí, ya en lo que hoy sería la quinta, tenemos el juzgado multifuero de San Vicente, el juzgado multifuero de San Pedro. Cuando te digo multifuero, abarca civil, comercial, laboral y de familia. Tenemos un juzgado de instrucción en San Vicente, un juzgado creado y a concursarse prontamente en San Pedro. Tenemos juzgado de paz en San Pedro, juzgado de paz en San Vicente, una defensoría de fuero universal en Bernardo de Irigoyen, cuerpo médico forense. O sea, es un lugar donde hemos estado trabajando, pero ahora hay que enfocarse mucho más. Cuando usted dice sociocultural, que son diferentes realidades, ¿se le prepara a los jueces, fiscales y a todos, se les da una preparación, digamos, extra, aparte? Mire, nosotros desde el Centro de Capacitación, que es una parte del Poder Judicial que se dedica a una capacitación constante tanto de empleados, magistrados y funcionarios, tratamos de trabajar mucho ese tema. El juez no termina con un conocimiento de derecho, el funcionario tampoco, el secretario tampoco y tampoco el empleado judicial. A nosotros nos gusta decir que, y cuando digo nosotros hablo de la familia judicial, ¿no? Nos gusta decir que buscamos jueces comprometidos en lo social y con mucho compromiso en la defensa del derecho. Si usted tiene una persona que no conoce lo que es una picada y que no conoce cómo se maneja a lo mejor una familia en el interior profundo,
puede que tampoco sepa resolver los Claro. problemas de esas familias. Si usted tiene un juez o un funcionario que le cuesta entender el portugués, ya no le digo el guaraní porque es un poquito más complicado, ¿no? sí. Pero que le cuesta entender el portugués, nosotros en el año 2000, si no me equivoco, 2014, 2014 o 2013, hemos hecho en conjunto con la legislatura un trabajo de reforma de los códigos de procedimiento, y en ese momento dijimos que aquel secretario que entendiera mínimamente el idioma que estaba hablando el testigo, siempre y cuando ambos abogados aceptaran, se evitara el traductor, porque Claro. en la costa del Uruguay, quien más, quien menos le habla el Sí, portugués. Sí, claro. sin Entonces, cuando direccionamos y cuando hablamos sobre eso, hablamos también de la formación de jueces y funcionarios que hablen en lenguaje claro, que es una de las grandes batallas que nos hemos duda. dado. Sí, sí. No los fallos con el mismo estilo de 100 años atrás, ¿no? No solamente eso, hoy por hoy hay lenguaje complicado. Yo les estaba escuchando en la presentación y mucho del lenguaje complicado tiene que ver con una sensación de poderío que tiene cualquiera de las profesiones, ¿no? Cuando Claro. un médico te escribe difícil y solamente lo entiende el farmacéutico, no es que lo haga adrede, pero es ya, así fuimos concebidos. Así somos concebidos los abogados cuando salimos de la facultad, hablando en difícil, y a veces... El medio condiciona. Y a veces no nos damos cuenta que estamos para que nos entienda aquel que recibe nuestro fallo y no para que nos entendamos entre nosotros. Claro. Si yo le digo distracto, ¿usted sabe de qué le estoy hablando? No. Porque se come. Si yo le digo, a usted se le rompió la relación laboral, Claro. le dejaron de patitas en la calle, le estoy diciendo distracto, Totalmente. y usted lo entiende. A eso estamos apuntando, un poco a eso, ¿no? Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Está llegando a 20 años el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que se encarga de evaluar a los candidatos o aspirantes a jueces. Usted tiene una larga trayectoria en la justicia. ¿Qué opinión o qué balance hace del funcionamiento de casi 20 años del Consejo de la Magistratura? Y por otro lado, si nos puede recordar cómo se seleccionaron los jueces antes de que entre en funciones el Consejo de la Magistratura. Porque hoy tiene un sistema que evalúa, que vienen profesionales de otras provincias a tomar examen a los candidatos. Hay varios exámenes y es bastante transparente y todos elogian el sistema Sí. con el cual se seleccionan los jueces. Pero antes, primero un balance de cómo fueron estos 20 años y después cómo se elegían antes. Mire, yo soy jueza y soy una hija del Consejo de la Magistratura. Fui una de las primeras que concursó en el año 2000, cuando el gobernador, en ese momento el gobernador Rovira, se sacó algunas facultades, porque antes se seleccionaba el Poder Ejecutivo, proporcionaba el nombre, se lo mandaba al Legislativo y el Legislativo prestaba acuerdo. Así era el funcionamiento. El Consejo de la Magistratura fue objeto de una enmienda constitucional. Primero fue una ley, después pasó a ser un artículo de la Constitución Provincial. Y fue una ley bisagra Claro. para el Poder Judicial de la provincia de Misiones, porque a partir de ese momento todo aquel que se consideraba idóneo para ocupar un cargo, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la Constitución, que para ser juez debe tener 3 años en ejercicio, ser ciudadano nativo y o tener 5 años de domicilio en la provincia. A partir de ese momento todos pudimos decir, me siento en condiciones. Claro, Y cuando me siento en condiciones me presento y me someto a un examen técnico. Después del examen técnico, que era como nos sometíamos antes hasta la pandemia, ¿sí? Este examen siempre es tomado por profesores universitarios de universidades públicas, extraños a la provincia, eso es lo que se busca, de acuerdo a la transparencia. Se rinde escrito, se rinde oral y a partir de eso se saca un promedio y se pasa por un proceso que le llamamos la entrevista personal, que la realizan los integrantes del Consejo de la Magistratura, que les recuerdo está formado por un integrante del Superior Tribunal, uno de los magistrados y funcionarios, 2 representantes del Colegio de Abogados, 2 representantes de los legisladores Sí, sí. y uno del Poder Ejecutivo.
un lindo Claro, espectro claro. para Sí, manejarse. sí. Ese grupo del consejo es el que evalúa los antecedentes y toma una entrevista personal que no solamente ya evalúa su capacidad en la técnica jurídica, sino que evalúa compromiso con los derechos humanos, compromiso con la tarea y capacidad de gestión, que es lo que estamos evaluando en los últimos tiempos, porque hoy un juez que no tenga capacidad de gestión y le pasa al mundo por arriba. Sí, sí. Han sido 20 años muy ricos. Nosotros estamos llegando al concurso número 209, no es un número menor, pero en estos últimos tiempos, a raíz de la pandemia, este estilo de trabajo ha tenido que cambiarse, Sí. no nos ha quedado otra manera, porque decidimos seguir trabajando. Y el Consejo, durante el tiempo que duró la pandemia y los tenía a todos un poquito replegados, decidió autoformarse. Estamos tomando cursos de programación neurolingüística, estamos Apa. aprendiendo un poco de comunicación, saber cómo nos comunicamos, para saber cómo se comunica el concursante con nosotros. Aprendimos que la comunicación verbal tiene solamente 7%, el resto es corporal o de otra manera. Entonces, esto también nos sirve para seleccionar no solamente aquel que sabe derecho, sino aquel que va a saber ocupar el lugar y no se va a ver acobardado a lo mejor por la pregunta de un periodista, que es lo que solemos preguntarnos siempre. Y hoy por hoy estamos haciendo concursos en forma semivirtual. O sea, hay una parte presencial que debe hacerse por escrito y en forma presencial, y el resto virtualmente, porque los profesores no pueden viajar y Claro. se toman los Sí, exámenes por un medio de una pantalla. Sí, bastante. Ministra, si tiene que evaluar la justicia de Misiones, del 1 al 10. Oh, yo le pongo 10, a mí no me pide otra cosa. Bueno, por eso. No, sí. Tenemos una muy buena justicia. Tenemos gente muy joven ingresando a la justicia, gente muy joven ocupando cargos importantes. Tenemos una justicia que tiene un empoderamiento femenino y de género muy importante, que eso nos diferencia del resto del país. El Superior Tribunal tiene mayoría mujeres, somos 5 contra 4. Tenemos códigos jóvenes, porque se nos ha permitido trabajar conjuntamente con el legislador. Por supuesto que nos faltan algunas cosas y en la justicia siempre va a faltar algo, porque la justicia trabaja con seres humanos y el ser humano nunca se detiene. Yo siempre digo que corremos detrás del viento a veces, pero siempre va a faltar, y el día que nos falte creo que nos empezamos a morir. Tenemos una justicia digitalizada que nos ha permitido seguir manteniéndonos en pandemia. ¿Eso no frenó mucho el funcionamiento en la pandemia, digo? ¿No se demoró mucho la resolución de los expedientes, los causas? No, porque nosotros ya teníamos preparado el camino digitalmente hablando. Habíamos empezado con el trabajo del expediente digital, estábamos haciendo muchas cosas y bueno, en este barajar y dar de nuevo que nos vio a todos involucrados en marzo, todo aquello que veníamos planificando fuimos seleccionando y apuntamos a lo digital. Nuestra niña bonita es la notificación electrónica, por ejemplo. Hay cosas que llegaron para quedarse, otras que Sin van a duda. volver a ser como antes, pero después de esta pandemia ya nada vuelve a ser lo mismo. Muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias a La ustedes, taza, discúlpenme don la Giovanni verborragia, por favor. pero No. cuando hablo de lo que amo... Bárbaro. Un gusto Sí, haberla- claro. un gusto Se haberla ve que el entrevistado. curso fueron buenos. le felicito a mi... Sí. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Nos vamos a un corte. En el próximo bloque estará con nosotros el periodista Alejandro Barrio Nuevo.